Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en este día. En el nombre del Señor les saludo, en el nombre de Cristo. Y hermanos, agradezco a Dios porque me concede, verdad, la oportunidad de dirigirme a ustedes a través de este medio, de esta enseñanza. Continuamos adelante orando al Señor para que Dios, verdad, nos siga alimentando con su palabra, como dice la palabra misma, verdad, que el Señor Jesucristo lo menciona. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, toda enseñanza y toda predicación que un siervo de Dios da, verdad, y se basa en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, es palabra de Dios. Amén. Vamos a ver el capítulo 17 del libro de Levíticos, como hemos estado, hermanos, estudiando. Y en este capítulo 17 vamos a ver dos temas importantes. Un tema hasta el versículo 9, del versículo 1 al 9, nos trata del santuario único. Y del versículo 10 hasta el 16 nos trata acerca de la prohibición de comer la sangre de los animales. Entonces, hermanos, para poder comprender un poquito más, yo les traje la traducción, nueva traducción viviente, y nos va a ir, verdad, dando un panorama más amplio por qué el Señor, Dios Todopoderoso, exige que todos los sacrificios se hagan y se realicen dentro del santuario o del tabernáculo, ¿verdad?, que le conocemos, o dentro del templo, podríamos utilizar esa palabra si así lo queremos utilizar, y que no se haga en otro lugar que no sea en el santuario, en el tabernáculo. Dice la Biblia, nueva traducción viviente: entonces el Señor le dijo a Moisés: da las instrucciones a Aarón y a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto ha ordenado el Señor: si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Fíjese, esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen animales en campo abierto. Asegurará que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales al Señor como ofrenda de paz. Entonces el sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. El pueblo ya no debe serle infiel al Señor al ofrecer sacrificios a los ídolos. Aquí en la versión Reina Valera dice a los demonios. ¿Sí? Si vemos el versículo 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, dice en la versión Reina Valera, tras de los cuales han fornicado. Y aquí nos dice a los ídolos que tienen forma de cabra. Fíjense nada más. O sea que era dentro de la tierra que iba a conquistar el pueblo de Israel. Habría una deidad, ¿verdad?, que tenía esa forma y era adorada por los cananeos. Esta es una ley perpetua para el pueblo. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Dales también este mandamiento: si algún israelita de nacimiento o extranjero que viva entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad. Ahí está. Quiere decir entonces, hermanos,
que Dios estaba, la enseñanza es esta, hermanos. Dios prohíbe que los sacrificios se hagan fuera del tabernáculo por una razón importante. La mayoría de los que ofrecían sacrificio a los dioses paganos o a los ídolos lo ofrecían debajo de un árbol o un lugar alto como una montaña donde se iban y ahí sacrificaban a una deidad. Por lo regular, ¿verdad? Era una deidad del lugar o incluso a toda la naturaleza, o a todo lo que es los astros, a veces al sol, ¿verdad? Había una adoración al sol. Algunos adoraban a algún ídolo, algunos adoraban, ¿verdad? A algo de la naturaleza. A eso se le llama panteísmo. Panteísmo es adorar a todo es Dios, pues. Un árbol es Dios, un río es Dios, una piedra es Dios, una fruta es Dios. Ese es el panteísmo, una flor. Entonces, hermanos, Dios estaba terminantemente prohibiendo cualquier forma de idolatría. La idolatría, hermanos, no solamente se basa en un muñeco o en una figura. La idolatría incluye varias cosas. Por ejemplo, podemos idolatrar a nuestros hijos. Eso quiere decir que si amo más a mi hijo, pues todo lo que haga va a ser bonito para mí, aun cuando ofenda a Dios. O todo el sacrificio que yo haga únicamente es para Él, pero para Dios no. Entonces, hermanos, puedo idolatrar a una persona. Ya ve que a los artistas a veces se le idolatra, ¿no? Dice, son sus ídolos. Se puede idolatrar al trabajo incluso, hermano. Algunos dicen, pero ¿cómo? Si no comemos no trabajamos. Sí, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Hay que darle también el tiempo al Señor. Acuérdense que Dios, hermanos, siempre exige o pide, o no sé qué palabra usted le quiera tomar, pero siempre nos demanda el 10% de todo lo que nos da. Y eso incluye el tiempo también. ¿Cuánto nos da el Señor en el día? 24 horas. Entonces tendríamos que darle, ¿verdad?, un promedio de 2 horas y media, ¿no?, al Señor. Ya sea orando, ya sea leyendo la Biblia, haciendo alguna actividad espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Él siempre pide. En los demás tiempos, ¿verdad?, uno lo va a aplicar a como uno lo considere, pero puede ser, hay personas que dicen, no, pues estoy trabajando y hasta el día de descanso trabajan. Ya quizás no en la empresa donde están, pero sí en su casa. Y no apartan ni un día para el Señor. Eso es idolatría también, ¿no? O sea, todo lo que tome el lugar de Dios, todo lo que sea más importante para usted que Dios, es idolatría. Llámese como sea, ¿verdad? En qué forma venga, no lo sabemos. Cada uno tendrá lo mejor. A lo mejor usted idolatra, ¿verdad?, pues una amistad. Y usted no lo quiere ofender, ¿verdad? No le habla del Señor, no dice nada, sino que... Entonces, hermanos, Dios no quería que el pueblo siguiera haciendo esa práctica. ¿Por qué? Porque todo lo que es idolatría es demoníaco. Todo lo que es idolatría es demoníaco. ¿Por qué, hermanos? Porque hay, ¿verdad?, una conexión. A unos ateos, a unos dicen, pero los ateos no creen en nada. Claro que sí, ¿verdad? Creen en sí mismos,
algunos si son estudiosos o tienen grados académicos, idolatran sus títulos, idolatran sus propiedades. Hay gente que idolatra, ¿verdad? Sí es bueno cuidar las cosas porque hay que cuidarlas. Pero hay gente, por ejemplo, que idolatra un vehículo, un carro. Y no se lo toque, ¿verdad? O no le pase nada, o sea, una casa igual, ¿verdad? O sea, podemos, hermanos, tener muchas formas, ¿verdad? Usted a lo mejor se analiza y comienza a hacer, ¿verdad?, un análisis personal y dice: Señor, ¿qué estoy sacrificando fuera del santuario, fuera del tabernáculo, fuera del lugar de adoración? ¿Qué estoy sacrificando? ¿Verdad? Porque la Biblia dice aquí que al pueblo de Israel no se le permitía sacrificar nada fuera del santuario, del tabernáculo. Entonces estamos sacrificando, ¿verdad? ¿Por qué? La idolatría, hermanos, tenía, ¿verdad?, una situación que iba asociada a muchos pecados. Por eso aquí se utiliza la palabra tras de los cuales han fornicado. ¿Por qué? Porque muchas de las deidades que adoraban en Canaán, cananitas, tenían también que ver con la promiscuidad sexual. Había, ¿verdad?, prostitutas sagradas que llamaban en los templos paganos. También, hermanos, los ídolos pedían. Algunos, ¿verdad?, que sacrificaban, por ejemplo, al dios de la lluvia. Cuando no llovía, pedían sacrificios de niños. ¿Por qué? Porque decían que entre más el niño llorara, porque ustedes saben, ¿verdad?, pues era lo iban a empezar a cortar, lo iban a empezar a lastimar hasta que moría, ¿no? Entonces decían, entre más lloraba el niño, más iba a llover. ¿Se imagina? O sea, hasta dónde era una idolatría satánica, demoníaca. ¿Por qué? Porque se pedían cosas fuera de lo natural, de lo normal. Amén. Entonces, hermanos, Dios no podía permitir que eso le ocurriera a su pueblo. O sea, estaba preocupado. Estaba preocupado porque su pueblo cayera nuevamente en ese tipo de idolatría o en la idolatría en general. Porque iba asociado a muchas otras cosas. Algunos se laceraban, se lastimaban, ¿verdad?, el cuerpo para ofrecer. Ya ustedes han leído el libro de Reyes, donde está Elías, ¿verdad?, con los sacerdotes de Baal. Se lastimaban, dice, el cuerpo para que lo escuchara, se sangraba. Entonces, por eso vamos a ver, ¿verdad?, lo de la sangre. Bueno, la enseñanza es no permitir que en nuestra vida espiritual los sacrificios que hacemos lo hagamos fuera de nuestra comunión con Dios. Debemos ofrecer a Dios lo que le corresponde a Él. Así lo dijo el Señor Jesús: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso incluye todo lo que abarca una vida espiritual completa y saludable. O sea, Dios pide lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque Él nos da. Es como nosotros, ¿verdad?, que somos empleados de alguna empresa, de algún lugar. Cuando usted va a cobrar, tiene un descuento, ¿verdad?, por impuestos que se pagan. ¿Y por qué se paga eso? Porque cada ciudadano de este país tenemos derechos a muchas cosas, ¿verdad?, que el Estado, que el gobierno nos provee, como instituciones, como servicios de salud, el servicio de recolección de basura, muchas cosas. Entonces, ellos piden lo que les pertenece, ¿no?, que nosotros debemos contribuir. Dios, ¿qué nos da? Nos da todo. Nos da la vida, nos da la salud, nos da la economía, nos da la fuerza para trabajar, todo. Entonces no podemos ofrecerle un sacrificio fuera de lo que debe ser. Él pide lo que le pertenece al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos da todo.
si nosotros somos agradecidos, vamos a entregarle a Él lo que le corresponde. No vamos a sacrificar, ¿verdad? Porque algunos, su tiempo, por ejemplo, que le corresponde al Señor, en lugar de traerlo al santuario o al lugar santo, a la presencia de Dios, ese tiempo de 2 horas y media, se la damos, ¿verdad? A veces a la televisión o al internet o al celular, ¿verdad? Que a veces ya nos ponemos adictos, o se la damos a otras cosas y ya el sacrificio lo hacemos fuera del santuario. Amén. O sea, eso que le corresponde al Señor se lo damos a otra cosa. Eso es idolatría y Dios no lo permite. Amén. Lo que le corresponde a Él es de Él. Sí, algunos el tiempo ese incluso hay veces que ese tiempo lo emplean para trabajo. No, me tengo que quedar tiempo extra, o me tengo que, y ya, nada más al Señor le entrego 10 minutos, ¿verdad?, en la noche para orar. Eso es incorrecto, ¿verdad? Entonces, hermanos, que nuestro sacrificio se dé donde se debe de dar, en la presencia del Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a regresar aquí tantito. Dice, la prohibición de comer la sangre. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes come o bebe sangre de cualquier forma, yo me pondré en contra de esta persona y la excluiré de la comunidad, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Por esta razón le he dicho al pueblo de Israel: nunca coman ni beban sangre, ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes. Gloria a Dios, aleluya. Este mandamiento, hermanos, de no comer sangre, que lo dice desde el versículo 10 hasta el versículo 16, tiene 2 enfoques. ¿Por qué se prohíbe la sangre? Incluso en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando se realizó un concilio por la situación de que los gentiles habían aceptado el Evangelio, y se armó una controversia, hermanos, para ver qué tenían que guardar los gentiles y qué no de la ley ritual. Entonces los apóstoles acordaron, ¿verdad?, con toda la iglesia en ese momento, que únicamente, ¿verdad?, hubieran ciertas cosas, y dentro de esas cosas fue la sangre. Por eso nosotros lo tenemos como mandamiento, ¿verdad? Aunque ya predicaba yo en otra enseñanza acerca de los animales inmundos, que no lo tenemos como una ley en este momento ritual, pero que sí tiene una observancia de salud, que si uno empieza a estudiar todos los alimentos que fueron prohibidos por el Señor, tienen ciertas características que hacen daño al cuerpo del ser humano. Entonces la sangre, igual, uno de los enfoques es la salud de la nación, ya que la sangre contiene muchos microorganismos que pueden ser patógenos para el ser humano. Ya está comprobado, ¿verdad? Incluso cuando hay transfusiones de sangre de humano a humano, si no se analiza la sangre antes de hacer la transfusión, la persona que ha donado, si la persona que ha donado tiene alguna enfermedad en la sangre, la persona que recibe la transfusión podrá infectarse, ¿verdad? Así ocurrió antes de que se detectara, por ejemplo, el HIV. Mucha gente, ¿verdad?, que recibió donaciones de personas que estaban infectadas con el virus y que a lo mejor ni ellos lo sabían y no se analizaba, ¿verdad?,
cuando empezó esto, ahorita ya se hacen las pruebas de HIV, ¿no? Antes de la donación, antes de donar la sangre. Pero ¿qué ocurrió? Que mucha gente fue infectada de esa forma. La madre, ¿verdad? Cuando da luz y tiene problemas de HIV y el niño, ¿verdad? Que tiene el cordón umbilical y está alimentándolo, hay una transferencia de sangre, también, ¿verdad? Muchos niños salen infectados. ¿Por qué? Porque la sangre es una vía de infección también. Es una vía de infección. De hecho, ¿verdad? ¿Por qué creen que nos ponen la vacuna, ¿verdad? Con el tétano? Porque si alguien, ¿verdad? Se hiere con algo que está alumbrado, que está sucio, y de repente, ¿verdad? Penetra eso en el cuerpo y se va el torrente sanguíneo, se inocula, ¿verdad? La bacteria que da el tétano, pues se morirían. Entonces, la sangre es un medio de transporte, ¿verdad? De infecciones. Cuando tiene algún problema, ¿verdad? De salud. Entonces, el Señor prohíbe. ¿Por qué? Porque está viendo eso. Que el pueblo no tuviera una epidemia por algún microorganismo, ¿verdad? Que algún animal de los que eran sacrificados podría llevar. Aunque la mayoría eran animales limpios, ¿verdad? Que se escogían los mejores, pero por lo regular, ¿verdad? Pues se veían exteriormente. Pero interiormente, de hecho, todo, ¿verdad? Se cocía o se asaba para poder consumirlo. No se comía crudo. ¿Por qué? Porque de esa forma se desinfectaba o se mataba algún microorganismo. Y por eso la sangre, ¿verdad? Tenía que desecharse. Y tenía otro enfoque también, que iba a servir como expiación. ¿Por qué? Porque tenía una figura que ya la conocemos nosotros actualmente, que ellos en ese momento no, pero nosotros sabemos que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Iba a ser una figura, ¿verdad? Era una figura, esa sangre. Entonces, para Dios representaba, hermanos, obedecer ese mandamiento representaba algo muy importante: evitar comer la sangre por la salud de la nación, por la representación que era para expiación, porque así lo dice: la sangre se la he dado para expiación, o sea, para perdón, para limpieza. Por eso el Señor Jesús cumple, totalmente cumple con esa característica que los animales sacrificados tenían: perfecto, limpio, sano, y la sangre era de limpieza, de pureza. El otro enfoque, hermanos, espiritual. ¿Por qué se prohibía la sangre? Las religiones politeístas, o sea, que tenían muchos dioses, dentro de sus prácticas tenían el beber la sangre de los animales. Si usted ha escuchado por ahí, por ejemplo, las personas que son satánicas, que hacen pacto con el enemigo, o incluso los narcos. Yo leí algunas notas, ¿verdad?, de que los narcos, cuando reclutan personas, ellos adoran mucho a la muerte, y reclutan personas, les hacen beber sangre. ¿Por qué? Porque eso hace que haya una conexión con los demonios, una transmutación espiritual, le podríamos llamar, y que hace que, ¿verdad?, que los demonios entren a la persona y se vuelvan insensibles. Practican canibalismo incluso, que eso no es nuevo, ¿verdad? Eso se practica desde siglos o milenios atrás. Porque, hermanos,
El enemigo, los demonios piden sangre. De hecho, cuando alguien, ¿verdad?, un brujo quiere grados más arriba, pide hasta ya familiares cercanos de la persona. Ya no pide que una gallina, que un gato o algún animal, no. Ya pide familiares, hijos, algún nieto. Decía una señora una vez que un nieto, ¿verdad?, le estaba pidiendo el maligno. Entonces, hermanos, eso quiere decir que la sangre tiene una conexión, ¿verdad? Hay una conexión. De hecho, pues nuestro cuerpo, ¿verdad?, sin sangre no podríamos vivir. No podríamos vivir cuando hay una obstrucción en las venas, un trombo que se le llama, ¿verdad?, que se coagula y el corazón no puede bombear o algo así, se para el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre deja de circular. Entonces, hermanos, la prohibición, ¿verdad?, era también porque tomar la sangre o comer la sangre lo hacían también las religiones paganas, satánicas, del lugar donde iban a llegar el pueblo de Israel. Eso lo hacían. Los guerreros, por ejemplo, que conquistaban otras naciones, a veces a los que mataban como un trofeo, les cortaban la cabeza y bebían la sangre de sus enemigos. Era como representar una superioridad, como que los vencí, los conquisté, soy mejor que ustedes. ¿Amén? Entonces, por eso, hermanos, el Señor prohibía totalmente esa práctica. Entonces, hermanos, debemos de cumplir la palabra tal como el Señor nos las ha dado. No debemos, ¿verdad?, de hacer lo que a nosotros nos parece hacer. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, no estamos obedeciendo el mandamiento. Tenemos que guardar como es. Quizá el pueblo de Israel en ese momento no entendía a como el Espíritu Santo nos enseña ahora a nosotros, para entender por qué causa Dios había dado ciertos mandamientos que no se hicieran, porque tenía un propósito muy profundo: el bienestar tanto físico como espiritual del pueblo. Así hoy en día, cuando Dios nos ordena algo y nos dice algo, es porque quiere nuestro bienestar siempre en todos los aspectos, tanto espiritual como físico, como moral, todas las áreas de nuestra vida. Sean bendecidos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Ha sido un gusto, ¿verdad?, darles en este día la palabra del Señor. Hasta la semana próxima con la enseñanza siguiente, hermano. Dios les bendiga. Amén.